En las últimas horas, Ramón Arecusa ha escrito un artículo bastante polémico acerca de todo el caso Julio Iglesias. Este escándalo que ha salpicado al artista español de 83 años de unas acusaciones de presunta trata, agresiones sexuales, etc., que narran dos ex trabajadoras suyas en República Dominicana y en Bahamas. Y obviamente Ramón Arecusa ha estado por muchísimas televisiones, ex del dúo dinámico, pues ha escrito un artículo en El Mundo que vamos a comentar. Y es que él dice que le pidieron que escribiese algo sobre la denuncia que unas supuestas empleadas le habían puesto a Julio a través de una enigmática asociación llamada Women's Link, de corte feminista radical, como avanzan orgullosamente en su ¿Quiénes somos? Él dice que ha estado trabajando con Julio casi 19 años seguidos como compositor, productor, arreglista musical y más tarde, ocasionalmente, cuando se lo pedía. Y a que había conocido a Julio, se había convivido con él en sus casas, en hoteles e incluso en alguna vacación juntos se había pasado interminables horas trabajando en estudios de grabación. Sus casas no eran casas de horrores como en televisión se ha apresurado maliciosamente a adjetivar, sino unas bellísimas mansiones con media docena de perros, 4 gatos, 5 adolescentes y mucha gente trabajando para que todo funcione como es de suponer, y donde reina la paz y un orden que Julio propone y dispone. El trato de Julio con las mujeres que se le han acercado, admirado y rodeado, querido, ha sido siempre cordial, amigable y respetuoso, hasta efusivo si me apuran. Lo diré de una vez, no me cabe en la cabeza que Julio haya podido abusar de ninguna mujer. Si ha habido algo, ha tenido que ser con tácito consentimiento. Y la razón primera es porque nunca lo ha necesitado, pero sobre todo porque no es su estilo. El relato de esta investigación, que por lo leído y sin tardado 2 años en terminarla, podríamos decir sin lugar a equivocarnos que en eldiario.es o son vagos o ineficientes, ya que podían haberlo escrito perfectamente en un par de tardes de café con esas mujeres. Ese relato de las demandantes, repito, no se compadece, no se corresponde con el Julio que yo conozco, para nada. Pocas veces hemos visto en España a todas las cadenas de televisión a la vez devorando detalles a fin de llenar sus horas y espacios con esta noticia y también con sus circunstancias. Ciertamente era golosa mediáticamente dada la importancia del demandado. Los buscadores de contenidos han escudriñado hasta el fondo del baúl de la intimidad de Julio en busca de cualquier cosa, cualquier indicio por nimio que fuera, que confirmase lo que ya habían decidido de antemano, erigiéndose en jueces, que Julio era culpable. Eso a pesar de blasonar over and over su querencia por la manida presunción de inocencia, para que no se diga, claro. Yo he manifestado en casi todas mis apariciones que, de acuerdo con Agatha Christie, el primer sospechoso de un asesinato es el que puede resultar beneficiado de ello, en este caso asesinato moral. Existirían dos claros beneficiarios. En primer lugar, el gobierno, que con ello consigue que la atención y difusión de sus trapacerías pasen a un segundo plano, y el nada desdeñable y suculento puñado de dólares de indemnización si las denunciantes consiguieran su objetivo. Lo que quiero significar es que hemos de creer en la presunción de inocencia del demandado con la misma inocente posibilidad de que haya sido un montaje más o menos organizado con intenciones espurias, cosa que la justicia tendrá que desentrañar y sentenciar. No sabemos cómo terminará esto, pero lo que sí queda claro es que han herido gravemente la carrera y la honorabilidad de Julio Iglesias. El estropicio es enorme, inconmensurable, dada la grandísima popularidad en todo el mundo de este artista. Le queda, pase lo que pase, el consuelo de los millones de adhesiones que, aunque bienvenidas, no paliarán este destrozo ocasionado, aunque la sentencia lo declare inocente tal como esperamos, y permitan que repita mi comienzo. El relato de esta investigación no se compadece con el Julio que muchos conocemos y admiramos, y espero que la justicia aclare lo que, sin duda para mí, es una denuncia abominable y falsa. Este era uno de los relatos a favor de Julio Iglesias por parte de uno de sus amigos, en este caso el señor Ramón Arecusa. Lo teníamos por aquí en este comentario en el diario El Mundo, lo hemos estado comentando. Queríamos obviamente ir sacando poco a poco personas que estén en contra de él, que, bueno, evidentemente los testimonios de las chicas que hemos ido escuchando a lo largo de esta semana en directo fue lo primero que hicimos, fue escuchar su testimonio y luego todo lo demás, y obviamente ahora también queremos escuchar pues a sus amigos, las cosas que opinan, etcétera, ¿no? También tenemos por aquí a Elena Cabrera, que fue una de las escritoras de este artículo en contra de
o bueno, a favor de estas denunciantes de Julio Iglesias. Así que vamos a verlo, vamos a seguir opinando un poco de todo este tema y ahora seguimos dando más información. La casa principal en la que él reside cuando nosotros hacemos esta investigación es la de República Dominicana. Es un terreno grande, vallado, fortificado, incluso podríamos decir, dentro de una urbanización de lujo. Cuando llegamos a República Dominicana, él me dice, conoce mi casa, esto es una finca gigante, son muchas cabañitas, es tu casa, te puedes mover con libertad, lo que tú quieras. En estas casas vive él en una de ellas y luego también viven otras mujeres que trabajan para él, como la encargada de la casa, como la fisioterapeuta, otras invitadas que puede haber allí circunstancialmente. La casa tenía la sala en el centro, la sala tenía una puerta hacia la piscina. En el gazebo, que era donde nosotros hacíamos ejercicio, es un gazebo, es a nivel español que le dicen, pero en Latinoamérica le decimos como el caney, ¿no? Esto quedaba frente a la playa. Y luego hay una casa un poco más grande, compuesta de 2 pisos y habitaciones comunes donde viven las trabajadoras domésticas, es decir, son trabajadoras del hogar en régimen interno. Porque él sí te hace una advertencia, y es que no puedes confiar en nadie dentro de la casa. No puedes hablar con nadie y no puedes confiar en nadie. Las del servicio son las del servicio y las señoritas son las señoritas. Él rápidamente les dijo cuáles eran las normas de la casa. 1. No hablar entre ellas. 2. No hacer amistad entre las trabajadoras. 3. No hablar nunca con los trabajadores hombres. 4. No sacar vídeos o fotografías de la casa. 5. No chismorrear sobre la familia de Julio Iglesias. Y 6. No tener novio. Además estamos hablando de que se trata de la pandemia o la pospandemia. Bueno, y literalmente parece ser que una de estas chicas sí tenía novio y justo por lo que dicen estas personas en los relatos ante los medios de comunicación es que un hombre del entorno de las trabajadoras fue quien les contó lo que allí supuestamente estaba pasando en contra de ellas, ¿no? O lo que les había pasado en ese momento. Esto llama mucho la atención porque dicen uno de los puntos es que no tuviese novio y justamente lo que dicen las periodistas es que una persona que parece ser que era su novio de una de ellas pues fue la que dio el primer aviso, ¿no? A algún medio de comunicación o ese primer chivatazo. Y ellas, si normalmente no salen mucho de la casa porque a él no le gusta que salgan y porque no les da descansos hasta pasadas varias semanas, en ese momento todavía menos, es decir, viven enclaustradas, viven encerradas en un régimen de control. O sea, ir al supermercado es un delito, no tienes acceso a relacionarte socialmente. Empiezo como a googlear la sintomatología porque no tienes acceso a médico, no tienes acceso a nada. Yo no podía tampoco almorzar, tampoco decir que tenía hambre, porque eso era una ofensa para él. O sea, yo debía esperar a que él tuviera apetito para yo poder comer. Y a la hora de comer, así yo me estuviera muriendo de hambre, yo no podía llenarme el plato. Cuando las empleadas llegaban a la casa y conocían al señor, como ellas le llaman, muy pronto recibían comentarios sobre su físico. Obligaba a las chicas del servicio, aunque no era su trabajo, a meterse con él a la piscina. Entonces en ese momento él decía, mira, fulanita tiene un buen cuerpo o la otra tiene un cuerpazo, mírale los glúteos, mírale la piel, este tipo de comentarios, ¿sabes? Él necesita ayuda para hacer muchas cosas, tiene problemas de movilidad, igual que necesita ayuda para ir a la playa o entrar a la piscina. Puede requerir la asistencia de sus empleadas para moverse por la casa. Pero al final era maltrato, porque que tú agarres a una mujer con fuerza de hombre duro por el brazo y la menees, eso es maltrato. Y él me empieza a pasear por toda la casa, a insultarme, porque no vuelve y se repite el tema de insultos. Y luego me da en la pierna y me dice, pero te perdono. Vas a seguir, estás despedida, pero te perdono y puedes seguir trabajando conmigo. Y uno tolera todo ese tipo de abusos porque él te hace normalizarlo. Pero como nos dijo una de las mujeres a las que...
Bueno, no entiendo muy bien esta parte de este relato aquí. Dice, ¿por qué no? Y luego, como vuelve y se repite, no... Es como que quiere decir algo ahí, pero no se sabe muy bien, no se entiende. Y luego le dice como que la despide. Esto no sé si lo habíamos visto, creo que no. Y que, bueno, que básicamente esta parte, ¿no? Que la despide, pero luego otra vez la vuelve a llamar. Todo ese tipo de abusos, porque él te hace normalizarlo. Pero como nos dijo una de las mujeres a las que hemos entrevistado, nada en esa casa era normal. Y es que sí, también medios de comunicación en Argentina y en otros países están hablando de estas denuncias, exponiendo pues todos los vídeos, todas las cosas que comentan, ¿no? Estas chicas, y aquí lo vamos a ver. Esta ola fue una conversación telefónica. La periodista lo que cuenta es que él tenía la voz seria, estaba angustiado, pero fue conciso en sus respuestas, entendiendo la gravedad del asunto. Vamos a ver qué es lo que dijo. No es momento de hablar. Todo se va a aclarar. Quiero llegar a fondo de esta cuestión. Estos son los principales titulares que les dijo en esta conversación telefónica a la revista Hola, que fue el único medio que accedió a hablar con Julio. También la periodista lo que aclara en la nota es que, por supuesto, los familiares y el círculo íntimo de Julio adhieren 100% a lo que dijo, lo que está diciendo Julio. Bueno, es que fue de consternación internacional, ¿no? Ahora, es evidente, tenemos que escuchar y saber qué es lo que han dicho las denunciantes, las mujeres que pudieron contar el calvario que dice que vivieron ahí. Sí, Flor, ¿quiénes son? ¿Cómo hicieron la denuncia? ¿Cómo pudieron compartir este trauma terrible de lo que les pasó, según dicen? Son dos mujeres, se llaman Rebeca y Laura. Una es dominicana y la otra es venezolana. Rebeca tiene 22 años, tenía 22 años en ese entonces, cuando se encuentra con una publicación de Instagram que pedía mujeres entre 25 y 35 años. Ella estaba con una necesidad económica, era la pandemia, una familia pobre, y aplicó para esta publicación, donde le llamó la atención, por otro lado, que le pidieran fotos, 5 fotos formales, para que pudieran ver cómo era, y además explicaban, aclaraban que era una especie de régimen con cama adentro, digamos, ¿no? Con dormida, decía textual. Ellas dos fueron las primeras denunciantes, por ahora las únicas denunciantes de las denuncias sobre agresiones sexuales contra Julio Iglesias, que así se llama en España. Acá nosotros lo conocemos por abuso sexual. ¿Las tenemos para escucharlas? Dale. Bien. Recibo una llamada telefónica. Hola Laura, ¿sabes quién te habla? Te habla Julio Iglesias. ¿Estás lista para que te cambie la vida? Está tronando. No lo sientes, Marqués. Llama a todo el servicio y que vengan a cerrar todas las puertas. Como que tiene dos personalidades. No es suficiente. Una personalidad es encantadora, que quiere... Bueno, esto es toda la parte de estas declaraciones dobladas, según lo que aseguran, porque mucha gente ayer me decía que no, que esto no puede ser, que ya estaba 100% claro de que eran las chicas las que estaban hablando aquí en estos vídeos que estoy colocando ahora, pero por lo que dicen, no, o sea, se ha confirmado desde el medio de comunicación que no, que son unas personas que han doblado la voz de las chicas, o sea, han recreado las declaraciones. Pero bueno, lo que sabemos es que todo se basa en las declaraciones de dos chicas que eran exempladas de Julio, pero el problema es que no hay ni vídeos ni fotos de ellas que comprueban absolutamente nada de estas declaraciones. Esto lo primero en cuanto a la presunción de inocencia, ¿no? Otro problema más que veo en cuanto a las denuncias. Yo, obviamente, vamos a poner en duda o no estas denuncias en contra de un artista, bueno, tan importante, un tema tan mediático, pero es que tampoco hay más empleados por el momento o ex empleados que confirmen nada de esto. Tampoco después de estas acusaciones se quieren reforzar, ¿no? Con otras imágenes públicas o mediáticas de Julio besando mujeres o tocando mujeres, etcétera, pero obviamente esto se hace porque no hay absolutamente ni una prueba en contra de él a día de hoy de estas denuncias, ¿no? Del 2021.
Y también por otra cosa, las declaraciones de estas víctimas parece que están un poco manipuladas en algún caso por los medios de comunicación, ¿no? Porque parece que cubran todos los pilares, argumentos para esas acusaciones de trata, de asociación de malhechores incluso, ¿no? De otras personas dentro de una pirámide de abusos. Y aquí se trata obviamente el tema de Bahamas, ¿no? Para considerar esa red de trata internacional, igual que el tema de la viol, ¿no? Que parece más cruel, más horrorosa, evidentemente así no nos lo parece, ¿no? A la hora de analizar este caso, pero sí que si todo resulta ser supuestamente falso, es un trabajo periodístico de sensación, muy bueno sí, pero asesorados por un equipo y un montaje perfecto en el cual obviamente parece como que no les fuese a pasar nada a las personas que vayasen a... que no les fuese a pasar nada a las personas que iban a sacar este contenido. Hacerte sentir lo más cómodo, y una personalidad súper déspota que busca es quebrarte, humillarte y pisotearte, ¿me entiendes? Yo me acerco porque pienso que me va a decir algo relevante al ejercicio que él está haciendo, cuando me agarra los pezones y me los aprieta durísimo y yo me quedo así, o sea, ¿qué es esto, sabes? Y yo le digo, no, me duele, porque no es solamente que te toque, es que te lastima. Es que es muy contundente el relato de la mujer que denuncia y realmente hiela la sangre pensar que si ocurrió, una persona que todos conocemos en determinada faceta tenga esta otra. Y mucho se está hablando de la famosa mansión que el cantante tiene justamente en República Dominicana. Bueno, ese es el escenario clave porque todos los hechos que se están investigando y de acuerdo a las denuncias habrían ocurrido ahí, Luli, ¿no? Exactamente, estamos hablando de la mansión que tiene Julio Iglesias en Punta Cana, en República Dominicana, que es un país que él en más de una oportunidad, en muchas entrevistas, ha dicho que es su hogar. República Dominicana, un país al que le debe mucho y que República Dominicana también lo ha hecho sentir así. Lo cierto es que en esta mansión las denunciantes la llaman la casa del horror, porque allí es donde supuestamente sucedieron las agresiones que ellas denuncian. Miren. Escondida en Punta Cana se encuentra la mansión de Julio Iglesias, el lugar donde habrían ocurrido las agresiones sexuales denunciadas por ex empleadas y que hoy forman parte de la investigación judicial. La propiedad está dividida en varios bungalows rodeada de árboles y vegetación cerrada. Cuenta con una entrada imponente, piscina y amplios espacios, pero también con un rasgo clave. El acceso es extremadamente restringido. En el interior, los espacios son tan majestuosos como reservados. Baños de gran tamaño, un salón principal y un estudio de grabación donde el artista solía reunir a familiares, amigos y periodistas para presentaciones privadas o anuncios. Iglesias, con más de 300 millones de discos vendidos, nunca ocultó su vínculo con la República Dominicana ni con Punta Cana, un destino que conoció a través de su amigo el diseñador Oscar de la Renta. Un lugar donde Julio Iglesias reside desde hace realmente mucho tiempo, ¿no? Y también habló la periodista que impulsó la investigación, esta que estamos teniendo ahora los detalles, Flor. Sí, habló esta tarde en el programa de Georgina Barbarosa. Hay que decir que esta investigación llevó 3 años. Ellos sabían, esto es una investigación del diario ES y de Univisión en Estados Unidos, trabajaron más de 10 periodistas, se tomaron todos los recaudos posibles porque ellos sabían que se trataba de una figura de la talla de Julio Iglesias. Estamos hablando del español más famoso del siglo XX, o sea, en España considerado patrimonio nacional. Sabían, de hecho ella lo dice en la entrevista en el programa de Georgina, que ellos tenían que tener todos los recaudos posibles y contrastar todas las declaraciones, los testimonios, para no pisar en falso ante una denuncia de esta magnitud que, por otro lado, causó en España división, una polémica tremenda en el arco político también, no solo... Sí, la verdad es que ahora mismo hay una polémica brutal. Aún así, las pruebas están en la fiscalía, la investigación está abierta y yo pienso que eso es lo mejor, ¿no? Que haya un juicio, que se valoran las pruebas y ver si realmente hay una culpabilidad o no aquí de Julio Iglesias y también de otras personas, porque evidentemente se está
saliendo que las house managers sabían todo esto, había otras personas dentro de estas casas que podían saberlo, y a ver si no, otras personas de su entorno, ¿no? Ayer hablábamos de la periodista de eldiario.es, antes vimos a Elena Cabrera, también otra de las periodistas que saca esto, ¿no? En eldiario.es, pero muchos de vosotros me dijisteis, ¿no? Que la periodista no tenía fundamentos como para aparecer dando la verdad plena de lo que decían estas chicas, ¿no? Me parece un poco, o sea, no arriesgado, sino que lo vemos como algo súper normal cuando hay una denuncia de esta índole, que como que hay ciertas periodistas de algún tipo, o sea, que escriben artículos de cierta índole, pues que son, o sea, que se atreven como demasiado, es como que tienen una bandera verde, por así decirlo, que pueden decir prácticamente lo que les dé la gana, ¿no? Cuando publica un artículo en contra de este tipo de casos, ¿no? De escándalos, pues evidentemente creo que no hablan con presunción de inocencia, hablan con presunción de culpabilidad en todo caso. Y la verdad es que hace mucho tiempo que se usa, ¿no? Este tipo de cosas, y la verdad es que lo vemos todo muy canalizado, ¿no? Por los medios de comunicación, y luego, sí, el tema político hacia un lado y hacia otro es muy descarado en algunos casos, y en este lo está siendo, sinceramente, para mí muy claro a la hora de ver quiénes escriben los artículos, quiénes dicen esto, quiénes dicen lo otro. Pero bueno, aún así, esta es mi opinión. O sea, no tengo la verdad absoluta, ni mucho menos, pero sí que podemos ir opinando de lo que vaya saliendo, de lo que digan unos y otros, y obviamente toda la investigación que está en curso. Julio Iglesias, la denuncia de 2 extrabajadoras que en concreto hablan de agresión sexual contra el cantante Juan Luis Galiacho. Bienvenido, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Decíamos al comienzo del programa, no sé si ha habido un cambio, si ha habido una última hora, no hay una reacción oficial por parte del cantante, ¿no? No, todavía no, ni siquiera de su entorno, que es un entorno muy fiel y no ha querido decir absolutamente nada. Lo que sí es significante es que nadie de su entorno durante estos días previos ha filtrado absolutamente nada, es decir, es totalmente, está cerrado y por ahora no sabemos nada. Me imagino que estará preparando un comunicado con sus abogados al respecto, ¿no? Porque hablamos de una denuncia además ante la Audiencia Nacional. Sí, correcto. Eso también extraña. Hemos consultado en el cierre digital. Ante todo, dar la enhorabuena a los compañeros de Es Diario y de Univisión por su trabajo, que eso no lo vamos a poner en duda. Pero sí que hay algunas cosas que conviene bien aclarar, ¿no? Por ejemplo, la denuncia se pone ante la Fiscalía antes de la publicación, a principios de enero. Pero bien, es una denuncia por, habéis contado muy bien, por trata y por agresión sexual. Bien, pero esa denuncia, si no vienen las 2 personas a ratificarla a España, no sirve para nada. Es decir, mientras que estas 2 personas no vengan aquí a España a ratificar la denuncia por agresión sexual, no va a servir para nada. Es el caso de Rubiales. Acuérdate de Rubiales, que hasta que Jenny Hermoso no ratificó, claro. No se podía hacer absolutamente nada. En este caso lo mismo. Para esa denuncia tendrían que venir las 2 extrabajadoras a presentarse ante la Audiencia Nacional en el caso de agresión sexual. En el caso de trata, no. Pero en el caso de trata es muy difícil que se pueda involucrar a Julio Iglesias en una trata de personas, ¿no? Es decir, estamos hablando de una investigación que ha abierto, tras conocer la información de previamente se pone ha abierto la Fiscalía esa me parece que lo podrá el compañero especificar mejor, pero se pone varios días antes ante la Fiscalía y posteriormente se produce la publicación por Univisión y por Es Diario. Univisión, hay que recordar, históricamente una cadena siempre lucha con Julio Iglesias, simplemente para puntualizar otra cosa, nada más. ¿Y por qué? ¿De dónde viene ese De toda la vida, históricamente es una cadena siempre en guerra con Julio Iglesias. Además, precisamente cuando Julio Iglesias va a sacar con la competencia con Netflix su biopic,
al menos estaba anunciado para 2026. Bueno, todos son claves. Te pido que nos acompañes, efectivamente, mencionabas a los compañeros de eldiario.es, está con nosotros Aitor Ribeiro. Nos hablabas de esas denuncias del, digamos, auténtico, digamos, secretismo en torno a lo que estaba ocurriendo, a pesar de que nos decía Aitor, en el diario.es llevan 3 años investigándolo. ¿Había habido con anterioridad a estas denuncias sospechas, rumores en torno a este tipo de comportamientos de Julio Iglesias que se denuncian? Bueno, yo llevo mucho tiempo siguiendo a Julio Iglesias. Me acuerdo una vez que hice un reportaje que eran 24 horas con Julio Iglesias en Mallorca. Bueno, siempre ha sido un personaje, no hay que indicar más que la fotografía, los vídeos que hay, besucón, tocón. Bueno, pues todo eso no lo vamos a negar. Lo que cuentan los compañeros, yo no voy a negar lo que dicen las chicas, será la justicia la que tenga que poner. Pero sí, evidentemente, que Julio Iglesias tiene enemigos en la República Dominicana, e importantes, y eso también hay que decirlo. Tiene, por ejemplo, como grandes enemigos a la familia Rainieri, lo hemos publicado en el Cierre Digital, que son precisamente con los que chocó por el tema de Punta Cana, el aeropuerto Punta Cana. No hay que olvidar que precisamente cuando se está produciendo esta investigación, se le produce el avión de Julio Iglesias, es incautado en el aeropuerto de Punta Cana, con la comida, acordaros, era Rainieri. Y Rainieri precisamente tiene muchos vínculos con Univisión. Tiene vínculos porque precisamente todos los grandes acontecimientos en Dominicana los lleva Rainieri con Univisión. Y más aún, Punta Cana, que es el grupo de Rainieri, tiene gran conexión con el gobierno Abinader, precisamente el que le ha dado la nacionalidad a Pepe Gono y a Felipe González, nada más. Claro, decíamos también al comienzo, algunos de los miembros del entorno, sus abogados y demás, dicen, claro, él es consciente de que ocurra lo que ocurra, él digo Julio Iglesias, es decir, si finalmente se judicializa. Luego vamos a ver con Moekel hasta dónde puede llegar, si se presenta, si no se presentan, digamos, las dos denunciantes, pero digo que independientemente de lo que ocurra en el ámbito judicial... Yo no voy a negar los hechos de lo que digan los compañeros porque eso son declaraciones. No, pero sí, por eso, que ahora vamos además con Moekel, que es abogado y que nos lo va a explicar maravillosamente bien. Pero digo que él tiene la sensación que ocurra lo que ocurra en el ámbito judicial, civilmente e incluso mundialmente, esto para él es la muerte civil. Bueno, yo creo que sí, yo creo que es una estrategia. Evidentemente iba a sacar este año el biopic, vuelvo a repetir, con una compañía rival a Univisión, iba a sacar su libro, etcétera. Bueno, evidentemente que todos esos proyectos se han echado por tierra, eso no hay duda ninguna, vamos. Vamos a repasar, sí, ahora sí. Dos matices. Hacemos una cosa, si te parece, Aitor. Vamos a repasar la información que publicáis esta mañana en eldiario.es, que es la que ha provocado todo este terremoto, y a partir de ese momento nos lo aclaras. María Alonso Vega. Sí, José Luis, Julio Iglesias ha sido acusado, como decís, de agresión sexual, presuntamente por 2 mujeres que trabajaban para él en sus mansiones de República Dominicana y en Bahamas. Y aseguran que el cantante abusó de ella sexualmente varias veces. De hecho, esto es una noticia, estos hechos hace 5 años, supuestamente en 2021, y una de estas mujeres tenía tan solo 22 años, Julio Iglesias 77 años. Es una investigación de Univisión y eldiario.es que han hablado con ellas y el relato es escalofriante. Hola Laura, ¿sabes quién te habla? Y yo, pues obvio, era un acento muy español, muy marcado. Yo le digo, no sé quién me habla, pero puedo imaginarlo. Y él me dice, pues sí, te habla Julio Iglesias. ¿Estás lista para que te cambie la vida? Y incrédula dije que sí. Y vaya que me cambió la vida. Pero nunca imaginé de la manera que sería. Que si una chica por lo que ha pasado por eso y esté en su casa y haya sufrido y quiere unirse a la causa y quiere contar su testimonio y que lo hagan. Bueno, ellas dicen que fueron sometidas a esas agresiones sexuales. De hecho, lo han denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Denuncian un trato vejatorio del cantante. Describen la casa del artista como un lugar en el que se normalizaba el maltrato sexual. La casa de los horrores, así la llaman. ¿Pero de qué se le podría acusar a Julio Iglesias? Bueno, pues de 2 presuntos delitos: agresión sexual y trata de seres humanos. José Luis. Bueno, Aitor, esta, insisto, es la información que habéis publicado esta mañana después de un trabajo riguroso y un trabajo de 3 años. Decíamos, es una noticia que ha puesto muy bien Juan Luis en contexto, que ha dado la vuelta al mundo. Sí, Julio Iglesias es una persona, pues probablemente uno de los españoles más conocidos, si no a lo mejor el más conocido vivo. Podría haber dudas sobre quién es el primero o el segundo, pero Julio Iglesias estará ahí. Obviamente es una noticia de impacto internacional. Pero esto no es
esta no es una investigación de Univisión a la que se ha subido el diario.es como partner en España. Es al revés. Esto es una investigación del diario.es que empieza en enero de 2023, que se desarrolla durante 3 años y que en el tramo final, lo explica hoy mi director Ignacio Escolar en un artículo que está accesible en el diario.es, digamos que nosotros nos encontramos ante la tesitura de buscar un socio internacional y con además capacidad de aguantar el posible o la posible demanda judicial o querella o la figura que sea que pueda recaer sobre un medio como el nuestro, que tiene una capacidad financiera bastante limitada comparada con Univisión, que es un gigante que tiene en Estados Unidos y en Latinoamérica desplegado. Entonces, el diario.es no tiene una enemistad con Julio Iglesias, no competimos con Netflix ni con nadie a la hora de dar. No, pero todo añade contexto. Pero bueno, pero a lo que voy es a que. Y haces muy bien, además. Bueno, pero el matiz que yo creo que es muy interesante es que no es que Univisión haya buscado un partner español para esta información, es al revés. Es el diario.es quien recibe la denuncia, quien investiga y quien en los últimos meses, digamos, busca además también cómo darle una mayor profundidad a una historia, o sea, una mayor difusión a una historia que de por sí ya iba a ser mundial, pero que obviamente Univisión es una televisión con una presencia en Latinoamérica y en Estados Unidos brutal, obviamente muchísimo mayor que la que tenemos en el diario.es. Entiendo que la batalla judicial va a ser prácticamente inminente. Bueno, ahora lo digo también porque nos decían, no, los abogados han empezado a trabajar ahora en cómo defender a Julio Iglesias, sus abogados, Hombre, después de la denuncia. Entiendo que llevarán trabajando en tiempo. Los compañeros del diario han dicho que han intentado hablar muchas veces con Julio Iglesias, por tanto era conocedor y su equipo jurídico de todo, pero vuelvo a repetir que ninguno de los que tenemos en el entorno de Julio Iglesias que podemos llegar, no estaba ese rumor. Nada se había filtrado, es decir, que no ha filtrado nadie del entorno de Julio Iglesias, preocupación, miedo, cualquier cosa que se hubiera filtrado, es que se hubiera filtrado. Bueno, que entonces, una de las estrategias en estos casos somos periodistas y el entorno cualquier hubiera cantado en un momento determinado ante una situación tan dramática como es esta, porque es dramática para Julio Iglesias. Y eso me sorprende. Y luego, bueno, pues en cuanto a la cuestión jurídica, lo he puesto muy claro, es decir, ahora tienen que venir a ratificar esa denuncia que ha puesto la Red Mundial de Mujeres aquí a la Audiencia Nacional. Y tienen que hacerlo además en persona, claro, las víctimas. Si no, no tiene sentido la agresión sexual. Y en cuanto a la trata, evidentemente los expertos jurídicos ven que contra Julio Iglesias trata de personas no hay, ¿no? Y lo que sí quiero decir, que yo no estoy en contra, además que yo aplaudo y me gusta la investigación que hacéis desde este punto de vista, ni la voy a juzgar, porque no somos nadie para juzgar, pero sí situar el contexto de enemigos que tiene Julio Iglesias, de la situación de esos años 23, 22, el COVID, donde Julio Iglesias no cogía un avión, no venía a España para nada, pero para nada, claro, es que tenía miedo al COVID, no podemos salir de la mansión, Cana, y esa es por eso la explicación podía ser de los informes que pedía. Yo no estoy justificando absolutamente, pero también hay que situar el contexto. COVID, la situación encerrado ahí, con un miedo brutal que no pisaba. ¿A ti, Juan Luis, te ha sorprendido la denuncia? A mí sí, me ha sorprendido la denuncia, sí, porque, hombre, yo de Julio Iglesias me puedo imaginar muchas cosas, pero el último, agresión sexual, ¿no? Y sobre todo, es que hay que conocer que Julio Iglesias en ese año, en el 21-22, la verdad es que físicamente estaba muy debilitado. Las fotos que hemos visto sexual, en las que puede ser agresión sexual, acompañado por dos chicas mucho más jóvenes que él, los compañeros ¿son de esa época esas fotos? Iban en un cochecito de golf, porque no se podía mover. Las fotos que aparece con las chicas sí. es que la llevaban. Él venía de estar en Miami. ¿Son de esa época esas fotos? En Miami, sí, claro. De esa época. Él venía... Es que no es una agresión que se haga por... una agresión sexual que se haga por fuerza bruta. Y además es que muchas veces las agresiones sexuales no tienen que ver con la fuerza bruta, tienen que ver con entornos de sumisión, entornos de poder, donde personas que detentan además con mucha presencia el poder absoluto, acaban agrediendo a otras personas que en circunstancias normales podrían defenderse, pero que no lo hacen porque el entorno te impide que tengas la capacidad de hacerlo, porque además, como
como está muy explicado muy bien en la información, las personas que eran responsables de del personal del servicio de Julio Iglesias, de las decenas de personas que estaban allí trabajando para él, eran quienes intermediaban para que sucedieran estos hechos. Emborrachaban a las chicas, las obligaban a entrar, las amenazaban, les requisaban los móviles, revisaban sus móviles, pedían informes médicos, antes de contratar, que esto es un detalle que a mí me parece una de las cosas más impactantes. Julio Iglesias exigía exámenes ginecológicos a las mujeres, sí, que contrataba, mujeres jóvenes que contrataba. Y yo no sé si para ser fisioterapeuta o cocinera o jardinero necesitas un informe ginecológico, es decir... Médico pero ginecológico... Sí, pero y de enfermedades de transmisión sexual para trabajar de cocinera. A mí eso que habéis publicado... Sí, pero Isabel, eso no es ginecología, eso es otra cosa. Bueno, por eso me parece más grave todavía, o sea, que a una mujer, es que yo como mujer es que estoy absolutamente espeluznada. O sea, que para contratar a una chica que va a trabajar de cocinera, que le decía, qué buenas lentejas haces, tengas que presentar un informe de enfermedades de transmisión sexual, a mí es que me escandaliza, pero fijaros, o sea, con todo el dolor de mi corazón, porque yo os he dicho que te has declarado fan, o sea, admiraba profundamente a Julio Iglesias. Fíjate, utilizas el tiempo pasado ya. Porque es que a mí esto me duele, o sea, pero lo haga, es que cualquier persona que lo haga me desgarra. Y si es una persona que tú has tenido como un icono, porque es el español, el cantante más internacional, ha tocado todos los palos, muy romántico, pero quiero deciros dos cosas que me parecen muy elocuentes. Al margen de que ya los detalles son tan terribles que tienen son bastante verosímiles. Esto tendrá que determinarlo la justicia. Entre tanto, le asiste, por supuesto, la presunción de inocencia. Pero publicáis dos fotografías que a mí me llaman la atención como mujer y como persona y como hija. Porque incluso como fan ya como fan no, como persona que conoce el mundo y oye, todos tenemos personas mayores que necesitan cuidadores y ves a gente que acompaña en la playa a gente que necesita que le acompañen. A mí ver a una persona de la edad de Julio Iglesias acompañado por dos señoritas en bikini jovencísimas, no es el cuidador al uso. Eso en su día ya eso me ha llamado poderosamente la atención. Esas son las fotografías que ya se habían publicado y que de verdad que chirriaban. Dicho lo cual, eso me chirría, porque no es el cuidador al uso que te lleva porque te apetece darte un baño. Entonces, y ves el pedazo de bombones de chicas que es que tienen demasiada pinta, desgraciadamente. Yo os felicito, pero os voy a contar una cosa que me chirría. Hay una cosa que me chirría. Más en estos días mucho más, lo damos por hecho, estoy lo damos por hecho. Que van a ayudar a... Pero fíjate, Aitor, hay una cosa que en todo esto me molesta profundamente, que es que se politice y se contamine algo tan serio y profundo como lo que estamos hablando. Y es que lo que vosotros, he cogido el párrafo textual para contarlo esta noche aquí, porque es que a mí esto ya me parece también que es meter ahí la política siempre detrás, ¿no? No digo por vosotros, digo por quien está instrumentalizando esto. Porque habláis de que las acciones legales de estas dos chicas las lleva Women's Link, ¿no? Vale, hasta ahí fenomenal. Entonces, el texto que dice es que lo que busca es impulsar una justicia con enfoque feminista, me parece bien, que reconozca el daño estructural causado por el racismo, el colonialismo y el machismo en el ámbito del trabajo doméstico. Perdón, a mí me parece que lo que estamos hablando no tiene nada que ver con el colonialismo de España. O sea, me parece mezclar churras con merinas, siendo tan grave. Bueno, a mí el colonialismo, o sea, esto bastante que ver con las tres cosas. Este intento es extraño. Entiendo perfectamente. A mí me ha llamado la atención. Déjame, porque además, no lo digo por Luis, vosotros. creo que tienes prisa, que tienes otros compromisos, así que te despedimos ya. Gracias, de verdad, por haber estado esta noche con nosotros. Simplemente que vamos a ver cómo pasa todo. Es pronto para juzgar y para todo, pero bueno, vamos a ver lo que ocurre, el contexto. Y yo sí que he estado en casa de Julio Iglesias, pero fuera, no pude entrar en Punta Cana, y no puedo entrar porque es un búnker. Pero sí que quiero decir una cosa que habéis puesto. Una chica con 22 años en la República Dominicana es como una chica aquí de 40, 50. Es decir, no sirva para nada, pero tampoco juguemos los parámetros, porque desgraciadamente la vida en República Dominicana y en Punta Cana en concreto
es muy distinta a la que vivimos los europeos, desgraciadamente. Lo dicho, Juan Luis, gracias por estar esta noche con nosotros. Decía también, Isabel, entiendo lo que dices, pero yo aquí digo lo mismo ahora que cuando alguien dice, no, es que los casos de corrupción los ha denunciado, yo que sé, hazte oír, si es verdad. No, a mí me da igual quién denuncie, cuáles sean sus causas, si a mí no, y cuáles sean los demás. El párrafo del colonialismo me ha chocado. Dejadme que incorpore también a Joaquín Moeque. Joaquín, abogado, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estáis? Bueno, pues leyendo con mucho detenimiento, me imagino que como los abogados ahora mismo de Julio Iglesias, las informaciones que han publicado en el diario.es, que hablan de esa denuncia de dos jóvenes contra Julio Iglesias por agresión sexual. Te lo pregunto lógicamente como abogado, también te lo podría preguntar como amigo, pero te lo pregunto como abogado. Con lo que se conoce hasta ahora, nos acaba de anunciar Aitor Ribeiro, redactor del diario.es, que habrá nuevas entregas con esta información, por eso puntualizo. Con lo que conocemos hasta ahora, ¿crees que hay base para que prospere esa denuncia desde el punto de vista legal? Bueno, en primer lugar hay que decir lo siguiente. Se están afirmando cosas que todavía no han sido probadas en ninguna parte, nada más que en información y en denuncia. Y la denuncia es de parte. Por tanto, estáis comentando, porque vamos, que le hagan pruebas ginecológicas, pero eso es donde se ha probado. Eso es que alguien ha dicho que para trabajarla hacía la prueba, pero nadie ha dicho que eso sea verdad o no. Entonces ya estamos dando por hecho que Julio Iglesias practicaba esas pruebas. Y eso habrá que probar que Julio Iglesias lo pedía. Porque si no, a partir de ahora, cuando alguien diga tal cosa, no. La denuncia es la denuncia, pero no se ha probado nada. Punto 1. Punto 2. A mí me parece muy bien, y lo dices tú muy bien ahora mismo, que cualquier organización es buena para que denuncie. Eso sí está bien para que después cuando denuncie Manos Limpias o otro tipo de gente no pongan el grito en el cielo otras personas, que sí lo ponen. Ahora, cuando denuncia esta organización internacional feminista, sí vale, y es todo muy bueno, y cuando denuncian otros sindicatos, no. Me gusta la percepción que has hecho, porque te he dicho que te vale de donde venga. Ahora bien, hasta que estas dos señoras no ratifiquen esta denuncia, es una institución la que ha dicho que esto ha acontecido. Y además lo ha dicho en la Audiencia Nacional de España, que habrá que ver hasta qué punto la Audiencia Nacional de España tiene competencia para enjuiciar esto, que no creas que es nada claro. No creas que es nada claro. Por ello, se esfuerza lo de la trata, porque la trata de seres humanos sí es una cuestión de una más clara competencia de la Audiencia Nacional. Y de camino que metemos la trata de seres humanos, ponemos también el tema del abuso sexual. Por tanto, en primer lugar, a mi juicio, está muy forzada la denuncia en la Audiencia Nacional de España, porque dudo que la competencia sea tan clara como algunas personas pueden pensar que está. Esa competencia habrá que verla. No está nada clara todavía y de hecho se está investigando. Por lo tanto, primero, ¿es competente la Audiencia Nacional para esto? Vamos a verlo. Segundo, siendo competente, las señoras afectadas por los abusos sexuales van a ratificar la denuncia que se ha hecho en su nombre esta asociación internacional. Y tercero, si se admite porque es competente y las personas ratifican, empieza una cuestión bien clara que en el Estado de Derecho que tenemos en España se llama la presunción de inocencia. Mucho cuidado. Todo el respeto a la persona afectada a denunciar, todo el respeto a la persona que denuncia, pero el mismo respeto a la persona que puede ver afectada su dignidad, si es que no es cierto. Si es cierto, ya tendrá su condena, su castigo y su reprobación. Pero reprobar antes de tiempo, condenar antes de tiempo y pedir cabeza antes de tiempo, eso no es una justicia justa, sino una justicia justiciera. Se ha planteado en la mesa del Cascabel al comienzo de esta noche, Joaquín, una duda. Decíamos, claro, no hay todavía un comunicado ni de los abogados ni del propio Julio Iglesias reaccionando a esa información, y la duda que nos planteábamos era, claro, si tú sabes que eres inocente, pues no tienes por qué esperar a que tus abogados te recomienden hacer o no hacer y demás. Y ahí Ignacio Camacho decía, yo creo que aunque seas inocente, tus abogados te recomiendan que esperes. Es Moeque, el que teníamos esa duda, como abogado, que además has defendido a, digamos, personas muy ilustres y muy conocidas, ¿tu recomendación es siempre guardar silencio, que es lo que está haciendo, al menos hasta ahora, Julio Iglesias, hasta tener ya clara, digamos, cuál es la información de la que se dispone y cuál va a ser la estrategia a seguir desde el punto de vista legal?
mi recomendación, y creo que ha citado a Ignacio Camacho, estoy totalmente de acuerdo con él. Obviamente, la prudencia valorativa. En primer lugar, si yo fuera el Estado soberano de República Dominicana, estaría muy cabreado con la Asociación Feminista esta internacional, porque al venirse a España a denunciar es que no creen las leyes dominicanas. O sea, dice, no, por el principio de soberanía nacional, tú tienes que respetar que los delitos que se cometan en un Estado sean juzgados en ese Estado. Te pongo un ejemplo, José Luis. A ti si te roban la maleta en Holanda, tú no pones la denuncia en España de que me han robado la maleta en Holanda. Tú pones la denuncia en Holanda. Y seguramente podría decir, oiga, como soy español y se ha metido un robo fuera de España, denuncio el robo en España. Eso es forzar la máquina. ¿Qué se está intentando hacer con denunciar en la Audiencia Nacional? Esto, primero. Segundo, vuelvo a repetirte que habrá que ver si es competente o no, que todavía no se ha dicho si es competente. Y si lo es, todo el periplo que hemos dicho después. Ahora bien, a tu pregunta, se aconseja, yo no puedo ir entrando al trapo de todo el que me denuncia, porque según esa teoría, cuando una persona te diga que tú eres el padre biológico de una persona, dice, José Luis, lo tiene muy sencillo, hazte la prueba de paternidad y lo demuestra. Y voy haciendo pruebas de paternidad toda la semana. Pero ¿esto qué es lo que es? No, esto no funciona así. No soy yo el que tengo que demostrar mi inocencia, sino estas señoras la culpabilidad de Julio Iglesias. No cambiemos el sistema, ¿eh? El sistema es el que es y el que nos hemos dado todos los países sociales, democráticos y de derecho. Que no quede solamente en escritura en la Constitución, sino que sea algo serio. Por lo tanto, principio de soberanía judicial. Los hechos deben de ser enjuiciados en los países que se cometen. Cuando tú vas buscando otro país, le estás diciendo al país de origen, no me fío de tu justicia, o algo más malo. Quiero hacer más ruido en España que en República Dominicana. Querido Muekel, qué bien lo explicas. Gracias como siempre por tu tiempo. Un fuerte abrazo, abogado. Hasta pronto. Bueno, sí, José Luis, solo una cosa, porque el invitado ponía en duda, bueno, no ponía en duda, decía que si el asunto de los informes que yo mencionaba antes, que si era una cuestión declarativa de ellas, y no. Esos informes existen y están... ¿Habéis visto los informes en el diario? Está publicado hoy que esos informes existen y han sido cotejados. Bueno, sí es verdad que llama la atención eso, ¿no? Que aunque sea español, Julio Iglesias, la denuncia se haya puesto en España, en la Audiencia Nacional, y no en el país en el que se habría cometido el delito. ¿Sabéis por qué las víctimas han optado por esa vía a través de esa plataforma o no? Yo no lo sé, la verdad. O sea, yo no he tenido ningún acceso, ninguna comunicación con estas personas, porque es una investigación que se ha llevado sobre todo hasta casi el final muy en secreto, precisamente para evitar filtraciones, para evitar que esto se pudiera saber, y no sé si cuál es el motivo que hay detrás. A mí no, o sea, con todo el respeto, pero si tú tienes la posibilidad de denunciar a Julio Iglesias en República Dominicana o en España, pues yo a lo mejor también elegiría España, la verdad.